Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase asincrónica donde hablaremos acerca de las funciones exponenciales. Como recordarán, previo a Semana Santa, nosotros estuvimos trabajando en su actividad de autoaprendizaje un poco acerca de las funciones exponenciales y logarítmicas. El día de hoy vamos a profundizar un poco más acerca de las funciones exponenciales y cómo yo identifico que una función es exponencial y que no es una función no es una función exponencial. Una función exponencial es cuando la variable aparece en el exponente. Es decir, si se dan cuenta, nosotros hemos estado trabajando hasta antes de Semana Santa con funciones donde la variable aparece en la base. Es decir, la base es la variable y la variable está elevada a cualquier exponente, que es cualquier número. Hemos trabajado con exponentes enteros, negativos, fraccionarios, incluso podemos trabajar con exponentes radicales, pero la base sí siempre había sido la variable. Ahora, con las funciones exponenciales, la base es cualquier número y el exponente es la variable, ¿sí? Entonces, así se identifica las funciones exponenciales, donde la variable va en el exponente. Entonces, como aquí bien indica, la función exponencial tiene base a, que es un número mayor a cero y distinto a uno, y el exponente, pues, está definido por la variable. O sea, así se ve tal cual una función exponencial. Por ejemplo, 3 elevado a la x, cuya base es 3 y el exponente es x, eso es una función exponencial. También tenemos en el caso 7 elevado a la x, donde la base es 7 y el exponente es x, eso también es una función exponencial. Y tenemos la función 10 elevado a la x, donde la base es 10 y el exponente es x. Estas tres que les presento acá son funciones exponenciales porque la base es un número y el exponente es la variable. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar esto que nos están pidiendo, que la función dada es una función exponencial 3 elevado a la x, y nosotros queremos evaluar la función valuada en 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Venimos y lo que tenemos que hacer es f valuada en 2 es igual a, copiamos la base que sería 3 y lo elevamos al número que es 2, ¿sí? En este caso, 3 al cuadrado es 9. Es decir, que la función valuada en 2 nos da como resultado 9. Ahora bien, si queremos elevarla, si queremos valuarla a la menos 2 tercios, la función valuada en menos 2 tercios va a ser igual a la base que es 3 y reemplazo la variable por el número que me están dando, que sería menos 2 tercios. Eso, en otras palabras, ¿sí? Cuando tenemos un exponente negativo, recuérdense que yo lo puedo pasar a positivo cambiándolo de lugar. Es decir, si ahorita está en el numerador, yo lo paso al denominador con exponente positivo. Entonces esto sería igual a 1 dividido 3 elevado a la 2 tercios positivo. Y 2 tercios es como que si yo dijera raíz cúbica de 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, f evaluada en menos 2 tercios es 1 partido raíz cúbica de 3 al cuadrado, que es 9, ¿verdad? 1 partido raíz cúbica de 9. La función valuada en pi, simplemente reemplazamos pi en nuestra función. Entonces va a ser la base, que es 3, elevado a la pi, ¿sí? Y la función valuada en raíz de 2. Entonces, tenemos nuestra función valuada en raíz de 2, que va a ser la base 3 elevada a la raíz de 2, ¿sí? Ok. Ahora vamos a hablar de las gráficas, de las funciones exponenciales. Si yo quiero graficar 3 elevado a la x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer las gráficas de las funciones exponenciales. ¿Cómo se ven las gráficas de las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales que no tengan
traslaciones ni ninguna transformación. Si su base es un número mayor a 1, se va a ver como la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. Si se dan cuenta, la asíntota horizontal, o sea, el eje X funciona como una asíntota horizontal. Nunca va a tocar el eje X. ¿Por qué no lo va a tocar? Más adelante vamos a ver, cuando veamos logaritmos, vamos a ver la razón por la cual nunca va a tocar el eje X. Y el intercepto, si se dan cuenta, es 0,1, el intercepto en Y. O sea, cuando X vale 0, Y vale 1. Esto es para una gráfica de una función exponencial sin ninguna transformación, ¿sí? Si la base es mayor a 1. Si la base está entre 0 y 1, o sea, va a ser una fracción, entonces lo que pasa es que la gráfica tiene un reflejo en Y. Si se dan cuenta, ya no tiende de menos infinito a más infinito, sino que ahora viene de más infinito hacia cero, ¿sí? Entonces ahí tenemos la gráfica reflejada en el eje Y. Si la base es mayor a 1, se comporta como la derecha, y si la base está entre 0 y 1, o sea, es una fracción, se comporta como la izquierda. Entonces veamos, regresamos acá. Si yo quiero graficar 3 elevado a la x, voy a hacer aquí mi eje. Tengo mi eje y eje x, y. Y se recuerdan que el intercepto está acá, en 0,1. Es decir, que mi gráfica se va a ver así, de esta forma, ¿sí? Porque mi base es un número mayor a 1. Entonces se va a ver como la forma que teníamos a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un tercio elevado a la x? ¿Por qué se va a reflejar en el eje y? Veamos. Un tercio elevado a la x es como que si yo dijera 3 a la menos 1 elevado a la x. Y como nosotros sabemos que cuando tenemos un exponente elevado al otro exponente, se multiplican entre sí, es como que si yo tuviera 3 elevado a la menos x, ¿sí? Ese negativo que está antes de la x, como ustedes ya sabrán, hace varias semanas que vimos, esto sería un reflejo en el eje vertical, o sea, un reflejo en y. Por lo tanto, la gráfica de un tercio elevado a la x se va a ver reflejada, ¿sí? Se va a ver como esa que acabo de hacer. O sea, por eso es que si la base es un número entre 0 y 1, la gráfica sufre un reflejo en el eje Y. Si la base es un número mayor a 1, la gráfica es como tal cual hemos visto, que tiende hacia 0 acercándose a la cinta horizontal y tiende en X negativo y tiende hacia infinito cuando X crece y Y crece. Ok, ahora veamos cómo encontrar a partir de una gráfica una función exponencial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, nos están dando una función exponencial, que es 2, que es esta función exponencial que pasa por el punto 2,25. Eso es lo que me están diciendo, ¿sí? Y yo quiero encontrar la función exponencial. Es decir, como ustedes sabrán, este punto es x, y. O sea, la coordenada x del punto es 2 y la coordenada y de la función es 25, ¿sí? Entonces, como yo sé que mi función exponencial tiene la forma a elevado a la x, ¿sí? Yo sé que si yo reemplazo esa x por la coordenada x del punto, tiene que ser a elevado a la 2. Y eso, y este a elevado a la 2 me tiene que dar como resultado 25, porque es la coordenada y de la función. Entonces, ¿qué punto? Si yo lo elevo al cuadrado, me da 25. 5, ¿verdad? Entonces, la función, en este caso, la función exponencial va a ser 5 elevado a la x, ¿sí? O bien, aquí saco raíz al 25 y ya
sé que mi base va a ser 5. ¿Sí? Ahora veamos este otro caso, donde tengo el punto 3,1 octavo. Otra vez tengo punto, la coordenada X y la coordenada Y. Es decir, como yo sé que mi función es de la forma a elevado a la X, ¿sí? Eso quiere decir que si yo evalúo en 3 mi función, un número elevado al cubo me tiene que dar un octavo, ¿sí? Eso es muy probable que, como nosotros hemos estado viendo, 1 partido ese número elevado al cubo es lo que me tiene que dar un octavo, ¿sí? ¿Y qué número elevado al cubo me da 8? 2. Entonces la función acá sería un medio elevado a la x, ¿sí? Esa sería mi función exponencial. Entonces así de fácil es obtener las funciones exponenciales a través de gráficas. Continuamos. Ahora sí, veamos transformaciones. Veamos cómo se vería una gráfica de una función exponencial 1 más 2 elevado a la x. Ese 1, ¿qué está haciendo ese 1? Este 1 es un desplazamiento, una unidad hacia arriba, como ustedes ya sabrán. Entonces eso es un desplazamiento en el eje Y, es una unidad hacia arriba. Entonces significa que si yo dibujo acá mis ejes y hago mi gráfica original, que pasa en 0,1, recuerda. Esa sería mi gráfica 2 elevado a la x. ¿Sí? Porque la base es mayor a 1, entonces se ve de esa forma, tiene este comportamiento. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Ok. Si yo la quiero desplazar una unidad hacia arriba, significa que este punto, que es 0,1, ahora pasa a ser 0,2. Y la asíntota que estaba en el eje horizontal, o sea, en el eje X, inicialmente, pasa a estar en Y igual a 1. Es decir, que mi nueva gráfica se vería así. Ahí tengo la gráfica desplazada una unidad hacia arriba. ¿Sí? Ahora bien, veamos esta otra gráfica. Menos 2 elevado a la x. Si se dan cuenta, aquí el negativo ya no está en el exponente directamente, sino que está afectando a la base. Significa que el reflejo no va a ser en el eje vertical, sino ¿dónde va a ser? En el eje horizontal. Entonces, yo voy a estar en el eje. Recuerden que la gráfica que estamos graficando ahorita es la original, o sea, la azul. Entonces, si esa la reflejo en el eje horizontal, va a quedar así. Y pasa por el punto 0,1. ¿Ok? Y ahora veamos esta otra. 2 elevado a la x menos 1. Si se dan cuenta, este menos 1 es un desplazamiento horizontal, una unidad a la derecha. ¿Sí? Significa que mi gráfica original, que es esta azul que tengo acá, la voy a desplazar una unidad hacia la derecha. Entonces va a estar acá el punto y la desplacé una unidad hacia la derecha. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí tenemos diferentes transformaciones que pueden sufrir las funciones exponenciales. Y a todo esto, una aplicación en la vida real. ¿Sí? En la vida real, las funciones exponenciales, donde más
función, o sea, donde más aplicación tiene es a través de los intereses. Ustedes, me imagino yo, que han estado familiarizados con los intereses porque todos los días tal vez lo escuchamos en la radio, en la prensa, en redes sociales. Todo esto está relacionado mucho con el tema bancario, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen un monto que desean invertir, y obviamente si yo quiero invertir es porque yo quiero ganar algo, ¿verdad? ¿Cuánto sé cuánto voy a ganar? Pues eso cuánto voy a ganar va a depender del interés que me vayan a pagar por invertir en eso que estoy invirtiendo, ¿sí? Va a depender de la cantidad, o sea, el porcentaje de interés, pero además va a depender también de la capitalización de ese interés. O sea, no es lo mismo si me están pagando intereses trimestralmente, que mensualmente, que anualmente, que semestralmente, ¿verdad? Entonces, esta es la aplicación que tiene las funciones exponenciales, el interés compuesto. ¿Y qué significa el interés compuesto? El interés compuesto, ¿cómo se calcula? Va a ser con la fórmula A de t es igual a P por 1 más R partido N y todo eso elevado a la NT, donde A de t va a ser la cantidad de dinero que voy a tener después de cierta cantidad de años, ¿sí? Si yo lo invertía a 5 años, entonces va a ser la cantidad de dinero que voy a tener después de 5 años. Si lo invertía a 3 años, va a ser la cantidad de dinero que voy a tener después de 3 años. P es el monto o la inversión que yo estoy haciendo en el año cero, en el momento cero. O sea, hoy por hoy, si yo, por ejemplo, meto 10,000 quetzales al banco, pues ese va a ser mi monto inicial, 10,000. Si yo metí 100,000 quetzales, ese va a ser mi monto inicial. R es la tasa de interés anual, ¿sí? N es el número de veces que se capitaliza esa tasa de interés al año. Entonces, por ejemplo, si es pues un interés que se capitaliza semestralmente, es decir, ¿cuántas veces al año se va a capitalizar? 2, porque semestral es cada 6 meses. Si tengo un interés que se capitaliza anualmente, solo una vez se va a capitalizar al año. Si el interés se capitaliza trimestralmente, 4 veces se va a capitalizar al año. Si el interés se capitaliza mensualmente, se va a capitalizar 12 veces al año. Y el interés se capitaliza diariamente, por ejemplo, se va a capitalizar 365 veces al año, porque esa es la cantidad de días que se tiene el año, ¿sí? Entonces, IT es el número de años que voy a tener, ¿no? Entonces, A de T va a ser la cantidad que yo voy a tener después de cierta cantidad de años. P es el monto principal de mi inversión. R es la tasa de interés anual. N es el número de veces que se capitaliza ese interés. Y T es el número de. Entonces, veamos un ejemplo. Una suma de $1,000 se invierte a una tasa de interés de 12% al año. Encuentre la cantidad en la cuenta después de 3 años si el interés se capitaliza anual, semestral, trimestral, mensual o diario, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas estas tipos de capitalización. Entonces voy a anotar acá de nuevo la fórmula que sería A de T es igual a P por 1 más R partido N elevado a la NT. Ok, esta es la fórmula que teníamos anteriormente. Ok, vamos a hacer los primeros dos. Entonces, si se capitaliza anualmente, significa que mi N, que es el número de veces que se capitaliza el interés al año, va a ser 1, ¿sí o no? Porque si es anual, solo una vez al año se va a capitalizar. Mi R es mi interés anual. ¿Y la tasa de interés anual? ¿Cuál es en este caso? 0,12 o 12%, ¿sí? Mi P, que es mi monto inicial que yo invertí, son los $1,000, ¿sí? Y ya con eso encuentro también T,
Identifico quién es T. T es el periodo al cual yo no voy a tocar esa inversión, digamos. O sea, yo invertí los $1000 y no los puedo retirar hasta que no se termine ese periodo. Entonces, en este caso son 3 años. Entonces, mi fórmula va a ser A, después de 3 años, va a ser igual a P, que serían los $1000, por 1 más el interés anual, que es 0.12, dividido N, que es 1, todo eso elevado a la 1 por 3. Entonces, mi monto después de 3 años, si el interés se capitaliza anualmente, va a ser 1000 por 1 más 0.12 dividido 1 y eso elevado a la 3. Y en este caso me da 1404.93 ¿sí? Es decir, que después de 3 años, por ese interés anual capitalizado anualmente, habré ganado 404.93. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el interés se capitaliza en lugar de anual, semestralmente? Es decir, 2 veces al año se va a capitalizar. Entonces, en lugar de tener una capitalización n igual a 1, voy a tener n igual a 2. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Ya no voy a tener aquí 1, sino que voy a tener 0.12 dividido 2 y todo eso elevado a la 2 por 3, o sea, elevado a la 6. Entonces, esto me va a dar como resultado 1000 por 1 más 0.12 dividido 2 elevado a la 6 y me da como resultado 1418.52 dólares. ¿Sí? Es decir, ¿qué me conviene más? ¿Que se capitalice anualmente o que se capitalice semestralmente? Me conviene que se capitalice semestralmente. Entonces, a ustedes les queda realizar la capitalización trimestral, mensual y diaria para ver si me conviene más la capitalización trimestral, mensual o diaria. ¿Sí? Ok. Y por último, vamos a ver una función exponencial especial, que es la función exponencial natural. La función exponencial natural no es nada más que cuando la base es el número Euler. Y el número Euler se identifica como con la letra E. El número Euler es como que yo dijera pi, que es un valor establecido. De hecho, si ustedes lo buscan en sus calculadoras, ahí tienen una E, ese es el número Euler, que aproximadamente es 2.718 y infinitos decimales, así como pi, que tiene infinitos decimales. Ese es el número Euler. Y por definición, el número Euler es 1 más 1 partido n elevado a la n, cuando n se hace muy grande. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esa definición cuando n es 1.000.000 y si se dan cuenta ahí ya está el número Euler prácticamente sin cambio, 2.71828. Entonces ese es el número Euler, es como que dijeran pi, es un número que ya está establecido, que se identifica con la letra E. Entonces la función exponencial natural, que su base es el número Euler, es e elevado a la x, ¿sí? Y esta función, desde ahora hasta su segundo o tercer año, se van a casar con ella. O sea, siempre la van a estar viendo, cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, o sea, en todos lados la van a estar viendo, ¿sí? Entonces, eso es de vital importancia que la identifiquen, que es la función exponencial natural. Entonces, para calcular, para practicar el cálculo en la calculadora, nosotros vamos a calcular e elevado a la 3. Entonces, en su calculadora ustedes colocan la letra e y la elevan al cubo, ¿sí? Y les tiene que dar como resultado a 5 decimales, ahí dice 20.08855.4. ¿Sí? Esa sería e elevado al cubo. Ahora, 2 por e elevado a la menos 0.53
Entonces ustedes colocan en su calculadora 2 por e elevado a la menos 0.53 y les tiene que dar como resultado 1.17721. ¿Sí? Ese sería el resultado a 5 decimales. Ahora e elevado a la 4.8, en su calculadora lo meten y les tiene que dar como resultado 121.51042. ¿Sí? Esto es solo para que practiquen utilizando su calculadora, aunque ahorita no la vamos a utilizar. No. Bien, vamos a utilizar la calculadora con esta aplicación. La función exponencial natural, su principal aplicación es cuando tenemos la propagación de una enfermedad. Estas son aplicaciones de todas las funciones exponenciales y esta está dada por la función exponencial natural. ¿Por qué? Porque las enfermedades se transmiten de manera exponencial, o sea, hoy hay uno, mañana hay 10, después hay 200, después hay 1000 y así sucesivamente, así como pasó en la pandemia. ¿Verdad? En poquísimo tiempo, en menos de un mes, ya habían miles de casos alrededor del mundo. Entonces dice, una enfermedad infecciosa empieza a propagarse en una ciudad pequeña de 10.000 habitantes. Después de cierto número de días, el número de personas que ha sucumbido al virus está modelado por la función y nos dan ahí la función 10.000 dividido 5 más 1.245 por e elevado a la menos 0.97t. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuántas personas infectadas habrán en el instante cuando t es 0? Entonces vamos a evaluar. En el instante cuando t es 0, o sea, v, que es el número de personas infectadas, cuando t es 0 va a ser igual a 10.000 dividido 5 más 1.245 por e elevado a la 0, al final de cuentas, ¿verdad? Y ustedes saben que e elevado a la 0, ¿cuánto es? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces nos va a quedar 10.000 dividido 1.250. Eso nos da como resultado 8 personas. Es decir, en el instante 0 hay 8 personas infectadas. Ahora vamos a encontrar el número de personas infectadas después de un día, de 2 días y de 5 días. Yo voy a hacer el de un día. Después de un día. Vamos a borrar acá porque si no me cabe. Entonces, después de un día va a ser 10.000 dividido 5 más 1.245 por e elevado a la menos 0.97 por 1, ¿verdad? Entonces va a ser e elevado a la menos 0.97 por 1.245 más 5. Hay 20.97, aproximadamente 21 personas infectadas. Es decir, ven cómo pasó de 8 personas en el instante 0 a 21 personas después de solo 24 horas. ¿Sí? Entonces, a ustedes les queda como tarea ver cuántas personas habrán infectadas después de 2 y de 5 días que van a ver que es el comportamiento real de un virus. Por eso se hacen pandemias tan rápido, se hacen epidemias y pandemias tan rápido por esa propagación de la enfermedad, esa tasa de propagación tan rápida de la enfermedad. Entonces, espero que les haya servido este video y también van a tener que realizar una pequeña actividad que está en las instrucciones del documento que les